El conflicto armado interno en Guatemala. El conflicto armado interno, también denominado guerra en Guatemala, guerra civil en Guatemala o enfrentamiento armado en Guatemala, fue la guerra civil interna ocurrida en Guatemala entre 1960 y 1996, que enfrentó el ejército de Guatemala con civiles subversivos organizados en una guerrilla. La guerra, que duró 36 años, dejó a más de 250,000 personas muertas o desaparecidas. El enfrentamiento culminó de manera oficial con la firma de los acuerdos de paz. Se conoce también llamado como guerra interna o conflicto interno. A continuación mencionaremos las etapas del conflicto armado interno. Su primera etapa de la guerra comenzó después del intento de derrocar el gobierno del presidente Miguel Hidalgo Fuentes. Esta acción la emprendió el grupo de militares jóvenes en el cuartel general Justo Rufino Barrios, también conocido como Castillo de San Rafael de Matamoros, el 13 de noviembre de 1960. Direccionario histórico biográfico. Los oficiales que no quisieron aceptar el indulto ofrecido por el gobierno siguieron luchando convertidos en guerrilleros, en alianza con miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo PGT o Partido Comunista y otras facciones que surgieron estos años. Organizaron entonces las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC, integradas por diversos frentes comandados por Marco Antonio, John Sosa, Luis Torcios Lima, Alejandro de León Aragón y otros jefes de facción. Las FARC se desintegraron por diferentes ideologías entre los comandantes. Sin embargo, los frentes guerrilleros continuaron la lucha separadamente contra el ejército regular hasta la década de 1980. En aquel año reorganizaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URGN. Al principio la guerrilla actuó en la región oriental Zacapa, Izabal y Chiquimula, pero fue batida por las fuerzas regulares. Entonces sus contingentes se movieron hacia Petén, el altiplano central y el occidental, y otras regiones del país, incluso la capital, donde comandados urbanos actuaron durante varios años. En el lapso de 1980 a 1982, los guerrilleros dominaban un amplio territorio y tenían el apoyo de muchos campesinos. Parecía que iban a vencer el ejército de Guatemala, pero este también se reorganizó y cambió de táctica. Obtuvo más armentos y recursos humanos mejor dirigidas, logró recuperar las regiones tomadas por la guerrilla. El ataque del ejército de Guatemala afectó a las poblaciones campesinas de las regiones en que se desarrolló la guerra. Por consiguiente, muchas de ellas tuvieron que emigrar a países o a regiones muy conocidas actualmente como Honduras y México. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo comenzaron las conversiones en la URGN y el gobierno de Guatemala por una paz negociada el 29 de diciembre de 1996 durante el gobierno de Álvaro Arzú. Después de muchas regiones y convenios y con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se firmaron los acuerdos de paz. El número de masacres se mantiene confirmada con un informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, SECH, publicada en 1999 bajo el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. Precisó que el ejército de Guatemala cometió un total de 626 masacres contra comunidades de campesinos durante la guerra. A la guerrilla guatemalteca se le atribuyeron 32 juicios en contra de exguerrilleros guatemaltecos entre su fase final. En otras palabras, de acuerdo con las mismas fuentes, entre 1990 y 1994, el 94% de las masacres registradas durante el conflicto armado interno fueron cometidas por el Estado de Guatemala. El juicio contra los exguerrilleros guatemaltecos entró en una fase final y actualmente se conoce como una de las épocas más tristes y más desgarradas de los derechos humanos habitados en Guatemala.